estamos hablando para las personas que conocen claramente la ubicación bíblica, que Colosenses se encuentra en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Si estuviéramos hablando del Antiguo Testamento, estuviéramos hablando, gloria al Señor, del tiempo de la ley. Pero estamos ubicados en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y claramente en este pasaje bíblico podemos identificar la claridad de que el apóstol Pablo veía grandes peligros en la iglesia cristiana. Si el apóstol Pablo, mientras funcionaba como apóstol y como líder de las iglesias de Asia Menor, veía peligros, yo no sé qué siente usted en esta noche, porque nosotros estamos mucho más cerca del levantamiento de la iglesia y sin lugar a duda también estamos combatiendo grandes peligros de tal magnitud que estos peligros no se pueden ignorar. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque no es tiempo de dormir, no es tiempo de ignorar los tiempos, las señales. Cristo viene y estamos esperando su pronta venida. No sé si usted puede levantar la manita y decir: Padre, sé que vienes y estoy esperando tu pronta venida. Mientras estamos esperando la pronta venida de Cristo, vamos a estar siendo desafiados con los vientos del anticristo, con los vientos del falso profeta, con los vientos del ecumenismo, con los vientos, aleluya, de la inmoralidad, con los vientos de la pecaminosidad, horriblemente, que me atreviera yo a expresar delante de ustedes en esta noche, que en mi opinión, ¿verdad? Quiero añadir esta aclaración, que en mi opinión estamos peores que los días de Sodoma y Gomorra. Amén. Aleluya. Y cuando Santo. le digo que estamos peores que los días de Sodoma y Gomorra, me reafirmo en mi opinión, debido a que en los días de Sodoma y Gomorra todavía no estaba activado el Espíritu Santo como paracleto de la iglesia. Hoy día, usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aún teniendo al Espíritu Santo, ¿cuánta gente no hay debilitada en este tiempo final? Amén. Que en vez de estar pendiente, que tengan aceite suficiente, están como las vírgenes insensatas que conocen que Cristo viene, conoce que hay un arrebatamiento, conoce que hay un levantamiento de la iglesia, pero si se autoexaminan, se dan de cuenta que no son los que eran. Han perdido unción, han perdido sometimiento, han perdido búsqueda, han perdido seriedad en el Señor. Y esto es peligroso, hermano. ¿Qué novia está entretenida cuando se acerca la fecha de su boda? ¿Verdad que sí? Amen. Esa novia no quiere hacer compromisos con nadie. Dice: tengo que estar pendiente al traje, tengo que estar pendiente a la recepción, tengo que estar pendiente a la ceremonia, tengo que estar pendiente a los invitados, tengo que estar pendiente a las personas que van a salir como parte de la boda. Esa novia está poniendo todo su mayor interés en que esa festividad se logre alcanzar, ¿verdad que sí? Amen. Pues nosotros como iglesia de Cristo tenemos que también mirar arriba y decir verdaderamente: oh Dios, mi redención está cerca. No sé si usted se atreviera a decirlo. Aleluya. Pero yo estoy segura que mi redención está cerca. Por lo Gloria a Dios. tanto, el apóstol Pablo miraba un peligro en la iglesia de los colosenses. Y miraba que esta iglesia se estaba durmiendo con palabrería humana, con ritualismo, con prácticas, festividades, compromisos que estaban durmiendo la vida espiritual de esta iglesia. De tal manera que él, guiado por el Espíritu, tiene que venir a traer una declaración, un mensaje de advertencia. Y se le queda mirando quizás con mucha atención. Y el Espíritu toma dominio y control de los sentimientos de él.
como el guía de las iglesias del Asia Menor, inspirado por el Espíritu, puede declarar que hay un peligro de ser engañado, porque hoy día, hermano, la gente tiene comezón de oír. En otras palabras, cualquier persona que pueda venir, sea por el YouTube, sea por el internet, sea por, hermano, cualquier persona puede traer un mensaje, grabarse y ponerlo, y mucha gente puede seguirle, porque esto no es por aparentar y engañar a otros. Pregunte y averigüe la vida de muchos predicadores que tiran mensajes por el YouTube. Váyase a hacer una asignación de dónde viven, cómo está su hogar, para los predicadores varones, cómo están sus esposas, porque ellos predican un evangelio, pero cuando presentan a la esposa, usted se asusta, usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Un evangelio de engaño, porque yo no le puedo predicar a usted lo que yo no viva. Quiere decir que habían grandes peligros que hoy día siguen siendo grandes peligros para nosotros. Había la posibilidad de un gran engaño espiritual. ¿Qué sucede en el engaño? Que cuando está el descuido espiritual, lo primero que se contrista es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad y a justicia. Si el Espíritu Santo está contristado en mí, yo no puedo tener, aleluya, discernir los espíritus, porque esto es un consejo bíblico que se nos deja dada a la iglesia de los últimos días. No estoy hablando de la iglesia de ¿cómo le llaman él? La iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, ¿verdad? No estamos hablando de esos santos, porque yo creo que yo soy llamada a vivir santamente para Dios las 24 horas del día. Gloria a Dios. De tal manera que lo mira con un peligro y comienza a identificar ese gran peligro. Un gran peligro que estaba sacudiendo a estas iglesias era el engaño. Eran personas que tenían la habilidad de hablar, el conocimiento como falsos maestros. Y ustedes saben que la posición de los profetas mayores como la de los profetas menores era atacar el engaño, era atacar la falsedad, porque habían ministerios que estaban completamente cimentados en el engaño. Por lo tanto, estas enseñanzas venían más por interpretación, y la Biblia no se puede interpretar con las capacidades humanas, porque una mente carnal no puede entender lo espiritual. ¿Cuántos pueden decirlo? Así es, gloria al Señor. Y hay gente que no ora, no ayuna, no se somete, pero están interpretando la palabra. Dígame con qué unción y con qué poder pueden interpretarla, porque cuando yo no tengo conexión con el Padre, no tengo la autoridad para sentir la revelación del Padre en mi vida. Gloria a Dios. Esto es algo peligroso con este tipo de maestros. Y aquí no podemos ser engañados por el conocimiento de nadie. No, hermanito. La Biblia dice que por vuestros frutos nos daremos a conocer. Esto es por el precio que se pague. Esto es por la seriedad que tengamos sirviéndole a Dios día a día, porque no podemos hablar de las experiencias pasadas. Sacúdase en esta noche, y si usted es uno de esos, dígale, perdóname Dios, porque está mirando qué estoy haciendo hoy con el don que me ha dado. Porque a veces estamos mirando cómo Dios me usaba, cuánto predicaba, cómo enseñaba, cómo cantaba. Y todo esto es una acción pasada. Quiere decir que estos rudimentos de filosofías huecas venían para simplemente entretener la necesidad de la iglesia, y venía simplemente para captar la atención de la iglesia con capacidades humanas, pero no con demostración espiritual. Aquí el apóstol Pablo tiene que intervenir y se siente responsable en decir: aquí tenemos que traer voz de alerta, porque hay vientos de engaño. Prosigue que quizás esta metodología de filosofías, de explicaciones hermosas, y cuánta gente no cae en el engaño, que llegan a lugares donde se predica bonito, donde se ve todo bonito, pero cuando usted ve no ve nada santo.
pero es que se sentía a Dios, había un mover de Dios. Y déjeme decirle que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Para yo poder ser un candidato del cielo, yo tengo que vivir agradando a Dios, viviendo para Dios y enterrando todo lo que es de mi naturaleza pecaminosa. Imposible que yo camine sirviéndole a Dios y me parezca aleluya. Sofía que Cristo le ama. Gloria a Dios. Filosofías huecas. Imposible que yo hable de Dios, pero mis obras te nieguen al Dios que yo estoy predicando. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y la santidad de Dios no es la santidad del hombre. Dios ama al pecador, pero claramente aborrece el pecado. Y esto es tan y tan importante conocer que si yo me identifico como hijo de Dios, no puede ya morar en mí el pecado. Esa bacteria tiene que ser arrancada. ¿Y cómo puede ser arrancada? A través del sometimiento. Dele la manita del que está a su lado y dígale, tenemos que someternos. Tenemos que someternos. Para que Dios nos Para que el Señor cada día nos siga librando. No hay victoria ni aún frente a Satanás si no hay sometimiento. Mire qué tremendo es. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En otras palabras, que yo puedo conocer la palabra, yo puedo saber de la palabra, y si no tengo sometimiento no tengo nada. Soy como un címbalo que retiñe, soy como un instrumento hueco que hace mucho ruido, pero no tiene firmeza, fundamento, propósito, aleluya, integridad. Y esto es peligroso porque yo creo, hermanos, que también estos peligros son nuestros hoy. Grandes peligros. De tal manera que la gente tiene comezón de oír. Ellos se justifican por todo lo que le agrada hacer. Pero es que para yo entrar al cielo ya no cuenta lo que yo quiera hacer. Tengo que declarar, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Tiene que haber una muerte en lo humano. Tiene que haber una muerte en mis deseos. Tiene que haber una muerte en mis sueños. Porque yo tengo que estar sepultada junto a la cruz de Jesús. Y es imposible que yo esté sepultada junto a la cruz de Jesús y yo ando haciendo lo que me da la gana. Qué feo se ve un creyente de muchos años haciendo lo que le da la gana. Porque si lo vemos de un nuevo creyente no causa problema, entendemos. Está comenzando a caminar. Pero un creyente que lleva muchos años virado, torcido, alejado de la santidad, del respeto, del temor a Dios, esto es peligroso. Amén. Muy peligroso. Porque al que mucho tiene, Mucho se le exige, hermano. Y la responsabilidad va juntamente al don de la salvación. Amén. Al que mucho se le perdona, mucho tiene que amar. Eso, amén. Santo, aleluya. Queda endeudada la persona con una gran responsabilidad. Gloria a Por Dios. lo tanto, ¿qué sucedía? Que los maestros que estaban siendo, aleluya, líderes espirituales de esta iglesia eran líderes de apariencia. Por eso, hermano, si usted es un líder de esta iglesia, sométaselo y tómalo en serio. Eso. Esto es a las 24 horas del día. Aquí hoy yo no puedo estar en 100 y mañana tener trompitas sentadas. Aquí yo no puedo estar en el fuego y Dios usarme. ¡Santo! ¡Aleluya! Y a la otra semana Gloria a Dios. porque si me hubiera pasado una tormenta. Porque aquí tenemos que ser firmes, constantes. No podemos ser ambivalentes. Tenemos que tener firmeza en nuestro porte como creyentes y tomarlo con mucha seriedad, porque esto no es lo que yo diga ser. Y hay gente dormida con lo que ellos dicen ser. Pues déjeme decir, más importante de lo que usted diga es lo que usted hace. Y así Dios nos mira por nuestra seriedad, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad delante de Él. Por lo tanto, había una infección. Y esta infección era crónica. Porque había un pueblo que estaba dormido en
festividades. Aleluya. Gloria a Dios. Festividades que eran enseñadas a través de prácticas tradicionales que venían de una generación a otra generación. Gracias a Dios. Y de tal manera como venían de una generación a otra generación, se veían muy inocentes. Porque, hermano, hay gente que aunque vea al diablo de frente, le dice, bendito, Dios lo puede perdonar. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Porque para ellos no hay pecado, bendito. Viven en el Edén. Santo. No hay pecado. Y déjeme decirle, cuando Dios prohíbe algo es porque puede causar un peligro. Nunca Dios ha prohibido algo para hacernos daño, para ser un Dios caprichoso. Los no de Dios son para protegernos en contra de todo pecado, toda Aleluya. maldad, Santo. todo peligro, toda, aleluya, mundanalidad, toda acechanza del enemigo. Y esto hay que tomarlo en serio. Gloria a ¿Qué Dios. padre le dice siempre a su hijo sí, 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 sí? Si usted está en esta noche, deme el secreto. Porque no creo que seamos padres con esa integridad. Al contrario, comenzamos a decir más no que sí. No, no y no. ¿Pero por qué no? Y se Porque molestan dije si que los no. muchachos. Te Santo. va a causar mal. Esto puede correr peligro. Esto puede abrir una puerta para que el enemigo te engañe. Si nosotros como humanos tenemos la capacidad para proteger lo que es nuestro, entonces imagínese Dios. Ajá. ¿Cuándo pueden darle una alabanza? Aleluya. Mira, Dios, Aleluya. no lo hagas, no me agrada, eso no es así. Me imagino que lo hará con mucha más credibilidad que lo que podemos hacer nosotros con nuestras incapacidades. De tal manera que le guste a usted o no le guste, porque hay gente, hermano, que tiene que bajar un ángel y si lo ven tampoco saben que es un ángel. Porque están tan incrustados al pecado que están ciegos. Aleluya. Gloria a Dios. Saulo de Tarso, Ay, papá. que tenía que venir una experiencia genuina con él directamente de Dios para que las escamas de los ojos cayeran. Soy. Pero como Dios no se va a detener porque a usted no le agrade lo que Dios quiere decir, Él sigue siendo Dios y Él seguirá hablando. Eso, Me amén. usará a mí Amén. y si callo lo usará a usted. Y si usted calla levantará hasta una piedra. Porque Él seguirá hablando. Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eso, amén. Por lo tanto, estas sutilezas estaban infiltradas en prácticas que hacían. Y estas prácticas estaban incrustadas a tradiciones, a festividades que no venían conforme a lo establecido por Dios. No tenían que ver nada con Cristo. Eran rudimentos mundanales. O sea que no eran establecidos con ningún fin bíblico. Al contrario, si no eran establecidos por Cristo, entonces venían ¿qué? Entrelazados con el mismo diablo. Porque lo que no es de Cristo es de quién. El diablo. Porque no podemos servir a dos Señores. señores. Esto queda claro, claro y preciso. Para mí como para usted. Y porque yo entiendo la responsabilidad que tengo delante de Dios, lo tomo en serio. Una advertencia de Dios para mí es importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque sé que viene para protegerme. Si soy hija de Dios y Él es mi Padre, Él tiene dominio y control de lo que quiere ver en mí, ¿verdad que sí? Eso, amén. Él Amén. tiene el dominio y el control de lo que desea ver en mí. Amén. Por lo tanto, era peligrosa la posición de la iglesia de los colosenses, como es hoy día, porque hoy día, hermano, las tradiciones han entrado dentro de la iglesia. Gloria a Y Dios. hemos estado hablando que es paganismo y hablamos de la idolatría, hablamos, aleluya, de pecados que deshonran a Dios y ahora los vamos a conectar con festividades que no son aprobadas por Dios según Colosenses 2:8. Miramos la palabra tradición o en la traducción original del castellano, paradosis. Se le conoce como la transmisión
de creencias, de enseñanzas y prácticas que se practican de generación en generación. Esto es una tradición. A mí me enseñaron a hacer algo que yo le enseño a mis hijos a hacerlo y luego mis hijos se lo enseñan a mis nietos. Y de ahí sigue la secuencia de una práctica que pasa de una generación a otra generación. Las tradiciones eran enseñanzas humanas establecidas por el hombre con el fin que, aleluya, solamente podían ser establecidas por los fariseos. Y déjeme decirle algo, que el fariseísmo nunca ha sido apoyado por Dios. Los fariseos tenían una religiosidad, aparentaban ser lo que no eran. Y bíblicamente a Dios nunca le ha agradado la apariencia. Por eso es que la palabra dice que un corazón humilde no despreciará Dios. Porque al humilde Él lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Santo, aleluya. Una persona humilde alcanza el corazón y la gracia de Dios, créame, hermano. Una persona humilde, aleluya, llega a ser levantado por Dios porque esa humildad es algo que llama la atención a Dios. Pero la altivez, el creerme que lo conozco todo, que lo sé todo, que a mí nadie me tiene que enseñar. Hay hermanos en esta iglesia porque oyen estos estudios, están hartos de los estudios. Mire, ¿quién está harto de un estudio? Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano. Eso todos los años lo enseñan. ¿Para qué yo tengo que ir? Porque usted todavía no se ha sometido y lo tiene que oír. Santo. Y usted es culpable de que se siga enseñando. Santo. Santo. ¿Verdad que sí? Aleluya. Porque si fueran los obedientes, quizás Dios dijera no hay necesidad. Amén. Pero mientras sean desobedientes, hay que seguir predicando. Santo. Gloria a Dios. Porque tenemos que llevar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Santo. Tenemos que tener una posición de integridad. O soy de Cristo o soy un pecador. Porque aquí no hay. Santo, aleluya. Y esto suena fuerte. Quizás usted está temblando ahí porque no le vamos a dar a Benita en esta mañana. En esta noche. Le estamos dando viandas sin aceite. Gloria al Señor. El plátano seco. Porque hermano, hay una vida de descuido espiritual. Todo es apariencia. Santo. Y Cristo está a las puertas. La trompeta va a sonar. Y ojalá que podamos estar preparados para el encuentro con Cristo. Santo, aleluya. Aleluya. Santo. Quiero ser participante del arrebatamiento de la iglesia. Yo no puedo estar jugando a la religión. Por lo tanto, estas tradiciones eran enseñanzas. Quienes se aferraban eran los fariseos. Cuando hablamos de la formación de los fariseos eran una religión abominable a Dios, porque sus prácticas eran poner cargas en las demás personas que ellos no podían llevar. Amén. Ellos se vestían de lino fino, sacaban la lana, gloria a Dios, de los pobladores. Ellos vivían en castillos y la gente vivía en pobreza. De tal manera que la posición de los fariseos era sumamente desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque vivían una vida completa de apariencia. Se escondían detrás de una túnica de lino fino. Y usted y yo no tenemos túnica para esconder. Gloria a Dios. Aleluya. No Santo. tenemos túnica para esconder. ¿Dónde se esconderá el hombre que el ojo de Jehová no lo ve? Si me escondo debajo de la tierra, ahí me encuentra Jehová. Jonás se encontró que era una realidad de esto. Amén. Él dijo, tírenme a las aguas, yo soy el problema. Y qué lindo, ¿verdad? Saber que somos el problema. Pero hay gente que no llega ni a ser Jonás. Jonás dijo, yo soy el problema. Esto lo he provocado yo. ¿Cuánto le dan una alabanza? Santo, aleluya. Porque se Santo. necesita Jonás en la iglesia, hermano. Gente que reconozcan que ellos son el problema, porque a veces le estamos echando el problema a todo el mundo. Pero a veces el problema somos nosotros directamente con Dios. Y Jonás sabía que él era el problema. Tírame a lo más profundo de la mar. Y dice que cuando, aleluya, iba hundido con grandes ventoladas, tormenta, no sé si Jonás era nadador o no. El asunto es que llegó en las profundidades de las aguas.
las profundidades de las aguas, las algas marinas arropaban de todas sus habilidades. Porque cuando Dios quiere bregar con nosotros, va a buscar algas marinas, así que usted no se atribuye. Hay hermanos gritando porque las algas marinas le han arropado las manos, los pies, el cuello, no pueden respirar bien. Aleluya. Pero para Jonás eran necesarias las algas marinas. Dios decía, voy a dejarte incapaz de tener habilidades. Y qué lindo es que las habilidades terminen para que Dios comience con nosotros. Amén. Porque a veces, hermanos, nos creemos tan autopotentes. ¿Y quién es el hombre para que Él tenga de nosotros memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Somos, hermano, una creación imperfecta desde el día 1. En otras palabras, un fracaso. Aleluya. Santo. Desde el día 1 somos un fracaso. Pero qué lindo es el corazón de Dios que no se cansó de bregar con este fracaso. Aquí estoy. Dándole tormento todo. Cada rato tormento. Aquí estoy, Señor. Brega con este fracaso. Fracasada, aquí estoy. Me alcanzó Jehová, me alcanzó. Aleluya. Aunque tengo dolor de cabeza, aunque soy desobediente. Aleluya. Aunque termino haciendo lo que no tengo que hacer. Me alcanzó Jehová. Amén. Santa, aleluya. Qué bueno es el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Santo. De tal manera que muchas veces estamos atados con un comportamiento que es, aleluya, una formación de nuestros antepasados. Y no tenemos ni claridad de lo que hacemos ni el por qué lo hacemos. Por eso es que Osea hablaba claramente, el pueblo perece por falta de conocimiento. Osea sabía que esto era sumamente peligroso para el comportamiento del pueblo cristiano, no tener conocimiento. De tal manera que estas prácticas eran usadas de generaciones en generaciones y teníamos, aleluya, quizás como pecadores, porque yo le voy a hablar de mí. A mí mi mamá, que era cristiana, se convirtió cuando quedó embarazada de mí. Quiere decir que desde el vientre de mi madre ella me llevaba a la iglesia. Ella oraba, ayunaba, cantaba coritos. Desde el vientre estaba yo santificada. Pero mi madre no había tenido un encuentro genuino con la verdad bíblica. Y créame que esto es muy difícil decirlo porque hay gente que no quieren aceptar que están mal. Y cuando usted no quiere aceptar que están mal, no hay solución para usted. Usted va al médico y le dice al médico, estoy aquí como me hace el pastor. Que cuando yo le hago una cita médica, yo voy con él, el médico le pregunta, ¿y por qué usted está aquí? Yo no sé. Pregúntele a ella, ella fue la que hizo la cita. Y el médico me mira como, ¡vive! Dice, se choco, guau. Y el pastor se puede estar muriendo. Y si yo voy con él,